Los apagones comienzan a impactar la atención médica en la zona atlántica del país al confirmarse la suspensión de exámenes de laboratorios. Represas del Distrito Central caen por debajo del 40% de su capacidad, advierten autoridades edilicias. Lejos de ceder, el alcalde Alexander López defiende el aumento a tasa vial municipal y advierte que no negociará bajo presión. La sombra del estado de excepción focalizado reaviva el debate por las denuncias de violaciones a los derechos humanos y los casos de abuso de autoridad. Lloro, un departamento que sobrevive a la vorágine de la violencia, criminalidad organizada, feminicidios y la imprudencia de conductores de transporte público. En vigencia ley que endurece las penas contra los feminicidios, pero organizaciones piden que la misma no quede solo en papel. Mientras el precio de la medida de frijoles alcanza los 130 lempiras, autoridades anuncian la importación del grano desde Paraguay y Brasil para evitar escasez. Aumentan a 3.535 los fallecidos por los terremotos en Venezuela y el Papa León XIV ora por las víctimas. Desde Honduras para el mundo, este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Luz Madrid. Con su publicación en el diario oficial La Gaceta, entró en vigencia la Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiario Final, una normativa que permitirá identificar a las personas que ejercen el control real sobre empresas y otras estructuras jurídicas. Su objetivo es fortalecer la lucha contra el lavado de activos, la corrupción y el financiamiento del terrorismo. La ley establece que deberán inscribirse las sociedades mercantiles nacionales y extranjeras registradas en el país. El registro será administrado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, quien tiene 60 días para reglamentar la ley y hasta 6 meses para registrar todas las empresas. Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este lunes 6 de julio. Alegre, triste. ¿Cómo están esos ánimos? Sí, ¿Cómo sí. influye el Mundial? Sí, eso le iba a preguntar, si se refiere al Mundial triste. ¿Pero Triste, por qué? No me voy a decir que por Cristiano Ronaldo. Por Cristiano Ronaldo, claramente. Hombre, sí. cuántas bellas amigas mías están tristes hoy porque perdió Portugal. Y todo el denominador común cristiano, ¿qué es lo Sí, que es ven que- en Cristiano? El buen no es- futbolista, un hombre bello, un buen personaje, caritativo. ¿Qué es lo que ven ustedes, las damas, Bueno. en Cristiano? Ya sé por dónde orientar. No. Pero más allá de un marcador o del fútbol, creo que el deporte está marcado por historias, por sus personajes, sus jugadores que representan una historia y también influyen en todas las personas. Yo creo que Cristiano se destaca por tener esa disciplina y podríamos decir ese carácter ejemplar. Y aparte, si se refiere al físico, pues también es agradable verlo. O sea que los Estados Unidos, si perdió con Bélgica, al final, ¿cuánto perdió Estados 4-1. Unidos? 4-1. Yo me retiré cuando iban 3-1, qué gran derrota. Sí. Aunque influyó en Infantino o en lo que sea Donald Trump, no sirvió para nada. Pero Bueno. hoy sus emociones están un poquito bajitas, simplemente porque perdió Portugal. Y no por Queríamos Portugal. ver más a Cristiano. Sí, para que terminara de una mejor manera su último mundial. Muy pero bien. bueno, lamentablemente no fue así. Muy bien, tranquilo. Cada quien tiene sus sentimientos, pero TN5 viene con la entrada en vigencia de la ley del beneficiario final. La noticia del día es presentada por Claro. Con Claro Fibra, juega de titular en tu hogar con 800 megas de velocidad por solo 1.100 lempiras para vivir la pasión del fútbol. La noticia más importante para TN5, la nueva ley de transparencia y registro centralizado de beneficiario final, crea un registro nacional administrado por la Comisión Nacional de Banca y Seguros para identificar a las personas naturales que realmente poseen o controlan las empresas y otras estructuras jurídicas que operan en Honduras. La normativa busca fortalecer la transparencia y cumplir con las recomendaciones del GAFI para combatir el lavado de activos
el financiamiento del terrorismo, la corrupción y el crimen organizado. La ley establece que será considerado beneficiario final quien posea directa o indirectamente el 25% o más de una entidad, quien ejerza control efectivo sobre sus decisiones o, si no es posible identificar a una persona bajo esos criterios, el principal administrador de la organización. También incorpora reglas especiales para fideicomisos, fundaciones y organizaciones sin fines de lucro. Las sociedades mercantiles, estructuras jurídicas y otras entidades obligadas deberán presentar una declaración jurada con información detallada de sus beneficiarios finales. La Comisión Nacional de Bancas y Seguros tendrá hasta 6 meses para habilitar el registro y emitir la normativa correspondiente. Una vez en funcionamiento, los sujetos obligados dispondrán de 4 meses para inscribirse y posteriormente deberán actualizar la información cada año o cuando se produzcan cambios relevantes. La información será confidencial y solo podrá ser consultada por autoridades autorizadas bajo procedimientos establecidos por la ley. El incumplimiento podrá generar multas de entre 20 y 500 salarios mínimos, mientras que los funcionarios que hagan uso indebido de la información podrán enfrentar sanciones administrativas y penales. Además, la normativa elimina gradualmente las acciones al portador, obligando a que todas sean nominativas para evitar el anonimato en la propiedad de las sociedades. La doctora Julieta Suazo es integrante propietaria de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros. ¿Qué cambia para las empresas y otras entidades con la entrada en vigor de esta ley de beneficiario final? Julieta, buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, Renato. Un saludo a usted y a toda su audiencia. La verdad que este es un momento histórico para Honduras. Le estamos diciendo a todo mundo que Honduras es un lugar seguro para invertir y que nuestro sistema financiero no se va a prestar para, por ejemplo, lavado de activos y otros delitos financieros. Entonces, lo que se busca con el registro de beneficiario final es identificar quién es la persona natural dueña de una empresa. ¿Cómo contribuirá este registro a combatir el lavado de dinero, la corrupción y el crimen organizado sin afectar la privacidad de quienes cumplen la ley? Julieta. El registro, como usted va a poder identificar al final, en caso de que haya indicios de que una empresa no está funcionando legítimamente, entonces usted va a poder identificar y llegar hasta el beneficiario final para hacer los procedimientos judiciales que correspondan. La ciudadanía puede estar segura de que el registro de beneficiario final va a ser estrictamente, o sea, va a ser confidencial, solamente van a tener acceso a aquellas que tienen un interés legítimo que está alineado con la ley en el sentido de prevenir lavado de activos y otros delitos financieros. ¿Por qué Honduras necesitaba esta herramienta, Julieta? Porque Honduras está integrada a un sistema financiero internacional, dependemos de las remesas, dependemos de las exportaciones, y entonces para hacer negocios con el exterior tenemos que garantizar transparencia e integridad en nuestro sistema financiero. Julieta, ¿quiénes estarán obligados a revelar quién es el verdadero dueño de una empresa y quiénes quedan excluidos? Todas las empresas nacionales y extranjeras quedan excluidas, las empresas estatales y las embajadas. ¿Qué garantías tenemos los hondureños que existen reglas para evitar que la información confidencial sea utilizada con fines políticos o personales? Julieta. Yo creo que el hecho de que este registro se lleve dentro de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros le debe inspirar a la ciudadanía y a las empresas mucha confianza. La Comisión tiene una larga historia de manejar con integridad la confianza que el sistema financiero ha depositado. Entonces eso le debe generar mucha confianza al pueblo hondureño. ¿Qué ocurrirá con una empresa que no registre a su beneficiario final dentro del plazo que ustedes han establecido? Las sanciones van entre 20 y 500 salarios mínimos. La idea no es sancionar, la idea es que todo el mundo cumpla con la ley
Y las sanciones van a ir de forma gradual y son proporcionales al tamaño de la empresa y son más grandes cuando se detecte que hay dolo, o sea, que la empresa por alguna razón no quiera realmente reportar quién es el beneficiario final. Ok, me ha respondido usted a la pregunta que venía. ¿Esta ley afectará únicamente a las grandes empresas o también alcanzará a las pequeñas y medianas sociedades, a todas, no? A todas tienen que reportar. ¿Cómo se verificará que la información declarada sea verdadera y no existan testaferros o propietarios ocultos, Julieta? La comisión tiene, en los reglamentos que vamos a desarrollar, vamos a ser un poco más específicos para identificar controles, para evitar que no haya transparencia en el reporte de la información. Entonces va a pasar por una validación para identificar realmente quién es el beneficiario o quién está controlando una empresa. ¿Qué beneficio concreto se obtendrá Honduras al implementar esta nueva ley? Cumplimiento de estándares internacionales, transparencia e integridad en el sistema financiero y garantiza que Honduras pueda seguir manteniendo relaciones con el resto del mundo, que es esencial en una economía pequeña y abierta como Honduras, y que pueda seguir integrada, que no haya más costos para los servicios financieros, los préstamos financieros, las remesas y para atraer inversión. Y como yo sé cómo somos de suspicaces los hondureños, por eso esta pregunta, Julieta, ¿el registro permitirá identificar a políticos o funcionarios que oculten bienes mediante sociedades mercantiles? El registro de beneficiario final es identificar a todo mundo, o sea, el dueño y el que controla una empresa no tiene intereses políticos, es simplemente para evitar que las empresas estén prestándose a intereses que no son legítimos. Julieta, ¿existe el riesgo de que esta nueva obligación incremente la carga burocrática para las empresas que ya cumplen con la ley o no? La comisión está tratando de que este registro, estamos buscando que la implementación sea súper amigable, que no genere más cargas burocráticas para las empresas y que sea un proceso fácil. Parece repetitiva, pero vale la pena plantearla. ¿Esta ley realmente golpeará las estructuras del crimen organizado y la corrupción o terminará imponiendo más obligaciones a las empresas formales mientras los delincuentes se encuentran nuevas formas de ocultarse? Julieta. ¿Se nos interrumpió? Bueno, pero está en vigencia la ley. Hoy entró en vigencia la ley del beneficiario final para controlar el lavado de activos. Nuestra noticia del día. El abogado Gustavo Solórzano también es miembro de la Comisión Nacional de Banca y Seguros. Él se encuentra en Israel. Vamos a relacionar estas temáticas, aunque tengan propósitos distintos. Comisionado de Banca y Seguros, ¿qué hace en Israel? Cuéntenos. Hola Renato, muy buenas noches, buenos días aquí en Israel. Recién pues estábamos también impartiendo clases en la universidad cuando usted nos contactó para este tema del registro beneficiario final. Pues aquí en Israel estamos en una delegación, tanto del sector privado como del sector gobierno. Estamos haciendo una visita de naturaleza oficial con el propósito de poder hacer un intercambio en cuanto a información, conocimiento en distintas áreas, una la parte tecnológica, el otro el tema de ciberseguridad, conocer un poco sobre la cultura de Israel, que es muy interesante, el ver sus instituciones también, Renato, que es en realidad admirable. Conocer esta cultura que es tan importante también. Este tipo de intercambios creo que fortalecen los lazos entre Israel y Honduras en el sentido positivo, en el sentido de poder ver todo lo bueno que tenemos ambos países, la manera en cómo podemos cooperar y de esa manera pues apoyarnos mutuamente. Ha sido una experiencia bastante interesante. Estamos aquí desde el día domingo en donde estuvimos trabajando, el día de ayer también con unas visitas oficiales. Hoy pues también continuamos con las actividades, nos trasladamos a Tel Aviv en donde vamos a ir a conocer sobre todos estos aspectos innovadores. Tel Aviv es una de las ciudades más innovadoras en el mundo y vamos a tener esa oportunidad de conocer. Ojalá de que sea de mucho provecho para todos los funcionarios y también representantes del sector privado que andamos con el propósito de trasladar estas buenas prácticas a Honduras y que sea un ejemplo para poder mejorar las condiciones de vida en nuestro país y además muy contento con la noticia. Me desperté con la publicación en el diario oficial La Gaceta de lo que es la ley de beneficiario final
final del registro centralizado de beneficiario final, ahí escuchando a la comisionada Julieta y también la introducción que usted hizo, que resumió prácticamente todo el contenido de la ley. Esta va a ser una ley que también nos coloca a nosotros en un sentido positivo internacionalmente, en cumplimiento con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera, específicamente dos, la recomendación 24 y 25, sobre lo que es el tema de transparencia en cuanto a las estructuras jurídicas, llámense estas sociedades mercantiles, fideicomisos, fundaciones, que manejan recursos. Y la idea con esto es evitar el lavado de activos, Renato, que es muy importante Sí. para que la población lo entienda. No sabe la cantidad de llamadas desde el programa que estuvimos con usted por la incertidumbre que esto genera y también la desconfianza de la cual hablábamos en su programa. La gente desconfía mucho sobre todo qué van a hacer con mis datos, qué van a hacer con mi información. No Sí. tiene ningún sentido negativo, es un sentido totalmente positivo, es transparencia, es simplemente evitar de que se constituyan estructuras jurídicas que posteriormente se dediquen a delinquir en el país como ha ocurrido en el pasado. Tavo, el registro ya comenzó, el registro de todas las empresas ya comenzó. Quiero hacer una explicación al respecto. Usted daba algunas fechas y datos, plazos para nosotros. Recordemos que la ley entra en vigencia a partir de su publicación bajo el decreto 127-2026. A partir de este momento nosotros tenemos 60 días para poder, Renato, hacer lo que es el reglamento, el cual ya está avanzado. Vamos a tener ahora que pasar por un proceso de socialización, pero queremos cumplir, que no sea como ocurre en la mayoría de las leyes, que se da un plazo para un reglamento y que posteriormente tarda años y todavía no se emite el mismo. Queremos sacar el reglamento lo antes posible para poder operativizar el registro. Ese es el primer. El segundo es que tenemos 6 meses para echar a andar de manera operativa el registro centralizado, es decir, de que las personas jurídicas puedan inscribirse. Recordemos que aquí la obligación es registrar a personas naturales, que bajo esos 3 criterios que usted señalaba, tienen que representar, número 1, que tengan más del 25% del capital accionario. Número 2, que sean personas que ejerzan el control efectivo, aunque no tengan el capital, pero que se identifique quién tiene el control efectivo. O tercero, en el caso de no poder identificar las dos anteriores, tendría que ser el representante legal de cada una de estas entidades. Una vez realizado ese registro, que tenemos 6 meses para su implementación, de ahí parten 4 meses para que todas las sociedades y sujetos obligados en realidad puedan hacer el registro correspondiente. Así que tenemos bastante trabajo en la comisión durante estos 10 meses. Además, ya es de todos conocidos que estamos a un mes, menos de un mes ya de la visita del Grupo de Acción Financiera a inicios del mes de agosto. Tendremos ya aquí la visita del grupo de Solo representantes del para Grupo de Acción despedirme, Financiera y a partir de agosto empieza la evaluación mutua al Estado de Honduras, la cual finalizará en diciembre del año 2027. Así que la comisión, como ente coordinador del CIPLAF, que es la Comisión Interinstitucional de Prevención del Lavado de Activos, que la preside el abogado Nicolás García Pineda, pues tendremos mucho trabajo de aquí a los próximos 18 meses, Renato, con este tema, junto con las demás instituciones. Hacer el recordatorio, como muy bien nos lo recuerda siempre el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera. Este no es un trabajo aislado, no es un trabajo de la comisión, es un trabajo de todas las instituciones, pero también de la ciudadanía, muy bien. para poder aprobar con una buena calificación esta evaluación mutua con el GAFI. Recordemos que no aprobarla implicaría para Honduras mucho riesgo en materia sobre todo de financiamiento, cooperación que puede haber para el país. Muchas gracias, Gustavo Solórzano, miembro de la Comisión Nacional de Banca y Seguros. Hoy ha entrado en vigencia la ley del beneficiario final para controlar el lavado de activos. Todos a registrarse, todos a registrarse. Que nadie incumpla con esta nueva ley. Muchas gracias a Tavo Solórzano y a Julieta Suazo, también comisionada nacional de Banca y Seguros, que nos ha acompañado esta noche aquí en el Noticiero Estelar de Honduras. A ambos los veo en pantalla. Feliz noche. Feliz noche, Renata. Vamos a nuestra primera pausa comercial, pero más adelante le informamos que hay alerta que 400,000 hondureños más están cayendo en crisis alimentaria aguda este 2026. La sección de salud es presentada por Farmafácil. Por cada 1.500 lempiras en compras acumuladas, podrás ser el afortunado ganador de un crucero de 7 noches por el Caribe junto a un acompañante.
Con la meta de reducir la lista de espera en el área oftalmológica, este lunes se inauguró una brigada médica en el Hospital General San Felipe con especialistas de Israel. Durante 10 días consecutivos, los expertos intervendrán a más de 200 personas con cataratas que llevaban meses o incluso años esperando una cirugía. Durante este año tenemos previsto desarrollar 2 misiones médicas adicionales, así como apoyar al sistema de salud hondureño con la donación de equipo innovador para el tratamiento del glaucoma. La labor sinceramente al mayor de los éxitos a nuestros especialistas israelíes y el equipo del Hospital San Felipe. Esta labor, coordinada junto a la organización Joint y la agencia de cooperación Mashab, también hizo efectiva la donación de equipo especializado de última generación para fortalecer de forma permanente las atenciones en el centro asistencial. El Hospital Escuela construye actualmente 6 nuevos quirófanos que estarán listos en el mes de octubre. Sin embargo, las autoridades confirmaron que construirán 4 más para el año 2027, ascendiendo a 10 las salas de cirugía equipadas con tecnología de vanguardia. Esta expansión en el principal centro de referencia a nivel nacional permitirá duplicar los 55 procedimientos electivos que realizarán diariamente, mientras que la nueva sala de recuperación ampliará su capacidad de 18 a 40 camas para agilizar la atención de los pacientes. La situación de hambre se está agravando este año en Honduras. El informe Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases, elaborado por la Unidad Técnica de la SAC, proyecta que 1.8 millones de personas estarían enfrentando una situación de crisis o emergencia alimentaria aguda entre abril y julio de este 2026, un incremento de 400,000 personas en comparación al periodo anterior, cuando la cifra era de 1.4 millones. Además, prevén que la situación se mantendrá igual para los meses de agosto a octubre por los altos de los insumos agrícolas y materias primas industriales. Según el informe, ese aumento en la inseguridad alimentaria se debe a factores como los fenómenos climáticos, los altos precios de los alimentos y las limitadas reservas de granos en los hogares. Los departamentos donde se registran mayores dificultades para acceder a alimentos son, gracias a Dios, Lempira y Lloro, mientras que Choluteca y El Paraíso muestran señales de alerta por un mayor riesgo de deterioro. Honduras está cada vez más cerca de controlar el brote de gripe aviar, aseguró el secretario de Agricultura, al indicar que no se han registrado nuevos contagios en granjas avícolas y han disminuido los casos detectados en sopilotes, por lo que el país podría dar por controlado el evento sanitario. No hemos vuelto, hoy tenemos 18 días desde que se detectó el caso en una granja avícola. A ver, el ciclo de ese virus es de 14 días. Si llegamos a 28 días, que son 2 ciclos, sin nuevas apariciones en granjas avícolas, podemos decir que se superó en granjas avícolas, pero también tiene que superarse en las aves silvestres. Ha venido descendiendo la aparición de sopilotes enfermos o muertos y todo pareciera indicar que vamos a poder cantar victoria en breve. Sin embargo, señaló que mantienen las medidas de bioseguridad y el monitoreo permanente para evitar un nuevo brote y proteger la producción nacional de pollo y huevos. El frijol continúa encareciéndose y la producción nacional ya no es suficiente para abastecer el mercado. Comerciantes aseguran que gran parte del grano que se consume proviene de Nicaragua, mientras el gobierno anuncia que importará frijol desde Paraguay y Brasil para evitar escasez y nuevos aumentos de precio. Economía Hoy es presentada por Banrural, porque cada sueño merece hacerse realidad. En Banrural te acompañamos en tu propia manera de crecer con soluciones financieras. El frijol sigue encareciéndose. Después de costar entre 95 y 100 lempiras la medida, hoy los consumidores pagan hasta 130 en los mercados, en momentos en que el grano escasea. Pues últimamente lo he estado comprando a 130 la medida, está bien caro el frijol ahorita. Los comerciantes explican que gran parte del frijol que hoy se vende es importado, ya que la producción nacional no alcanza. Además, la falta de lluvias ha postergado la cosecha de primera.
Bueno, vamos a ser sinceros, es frijol nicaragüense el que estamos consumiendo. Frijol nicaragüense corriente y rosado y de tercera que le llamamos nosotros. El secretario de Agricultura reconoce que la cosecha de este año es insuficiente, por lo que anuncia la importación de frijol desde Paraguay y Brasil, además de Nicaragua. Incluso indicó que está lista una autorización para el ingreso de los primeros 100,000 quintales a fin de evitar el desabastecimiento y nuevas alzas. Estamos tomando las provisiones necesarias a fin de que se cuente con el grano, venga de donde venga. Ya tenemos localizado frijol en América del Sur y ya está entrando en Nicaragua también. Entonces, desabastecimiento no va a haber si nos preocupa la producción. ¿De dónde se estaría importando frijol principalmente? De América del Sur, principalmente de Paraguay y de Brasil. Los productores advierten que importar solo resuelve la emergencia, pero el país retrocede y pierde la capacidad productiva por el cambio climático y la falta de políticas de apoyo al agro. Esa es la realidad del sector. Cada año vamos retrocediendo en oferta nacional, dado los fenómenos que hemos mencionado en nuestras intervenciones: cambio climático, alto costo de los insumos, bajos precios al momento de la comercialización, escasez de mano de obra. Estiman que la producción caerá hasta en un 40% en este ciclo si la canícula se prolonga. En frijol esperan apenas 700,000 quintales frente a una demanda de 2.3 millones. Y en maíz solo se producirían 4 millones de quintales cuando en el país se consumen más de 20 millones. La esperanza es que llueva lo suficiente en las próximas semanas para lograr la cosecha de primera y que esta abastezca el mercado a finales de agosto y principios de septiembre. Sara Carranza, Telenoticias. El deporte y la solidaridad volverán a encontrarse en Santa Rosa de Copán con la Ruta Copán 2026. La actividad busca recaudar fondos para financiar cirugías y tratamientos neuroquirúrgicos en favor de más de 1,000 pacientes de escasos recursos atendidos por la Fundación CAMO. La noticia positiva es presentada por Miller Lite. Si busca gran sabor, it's Miller Time. Santa Rosa de Copán será sede de Ruta Copán 2026, un evento benéfico que busca recaudar fondos para apoyar a más de 1,000 personas de escasos recursos económicos mediante el programa de neurocirugía de Fundación CAMO. Este año 2026 vamos con la 7ª edición con el objetivo de recaudar fondos para programas de salud de Fundación CAMO, puntualmente programas de neurocirugía. Son casi 1,000 personas al año que son atendidos, tanto con evaluaciones, con cirugías y con el seguimiento respectivo. Estamos hablando de pacientes que mejoran su condición, que pueden reincorporarse a sus actividades. El evento también reunirá a invitados especiales, coleccionistas y expositores. Viernes 31 de julio en las instalaciones de la GAC tendremos el concierto con Alush Nahual. Estamos haciendo todos los preparativos para que sea un evento muy del agrado de la población. Estamos en la venta de boletos. Pueden adquirirla directamente en www.camo.org pleca concierto. Y el sábado 1 tenemos a don Martín Vaca en una conferencia magistral. Ruta Copán es la pasión por los autos clásicos que se une con la solidaridad para llevar esperanza. Para TN5, Zaira Ardón. Mientras los accidentes de tránsito siguen cobrando vidas en Honduras, un video que circula en redes sociales muestra a 2 niños desplazándose solos en una motocicleta a alta velocidad por una carretera de Cortés. Una escena que ha generado indignación y preocupación por el riesgo al que son expuestos. Las imágenes reavivan el debate sobre la responsabilidad de los adultos al permitir que menores conduzcan vehículos motorizados en un país donde los siniestros viales figuran entre las principales causas de muerte. Y en este otro video se observa 2 unidades del transporte público compitiendo por la vía en la carretera que conecta la cabecera departamental de Yoro con los municipios de Santa Rita y El Progreso. Los conductores aceleran y realizan maniobras para ganar posición, una práctica que, según usuarios, se repite en este importante corredor vial. Mientras las autoridades aumentan la velocidad,
Mientras los autobuses aumentan la velocidad, los pasajeros deben sujetarse con fuerza y exigir prudencia, recordando que la misión del transporte público es llevar personas sanas y salvas a su destino, no convertir las carreteras en escenarios de competencia. Estas unidades no son las mismas que protagonizaron el accidente ocurrido el domingo en esta zona, que dejó 4 personas fallecidas, pero sí forman parte del transporte público que cubre las rutas entre municipios de Yoro, El Progreso y San Pedro Sula. ¿Y cuáles son las consecuencias? Lo que viene adelante. Así es, en medio del dolor y tristeza, parientes retiraron este lunes de medicina forense en San Pedro Sula los restos de las 4 víctimas del accidente que se suscitó este domingo en el sector de la Regina en Morazán, Yoro, tras el impacto entre un vehículo pick-up y un autobús que cubría la ruta suburbana que salió de la carretera y volcó. Las víctimas de este lamentable hecho responden a los nombres de Santos Luciano Rivera Cerón, José Manuel Hernández del Misuyapa Ramos y su hija de 5 años. Este accidente también reportó al menos 20 lesionados que fueron trasladados a diferentes centros asistenciales. El debate por el aumento de la tasa vial en El Progreso está lejos de concluir. Mientras el alcalde Alexander López insiste en que el ajuste es necesario para ejecutar obras de impacto, el malestar ciudadano continúa creciendo. Con protestas cada vez más numerosas, los opositores advierten que mantendrán las medidas de presión hasta lograr un diálogo con la corporación municipal y revisar el incremento. Quiero decirles a ustedes... La aparición del alcalde Alexander López desató caos en las afueras del Palacio de los Deportes en El Progreso, Yoro. Manifestantes que esperaban en la alcaldía se desplazaron para exigir una explicación del incremento a la tasa vial, lo que ocasionó la acción policial que con tanquetas y gas lacrimógeno dispersaban a los manifestantes. Sobre el incremento a la tasa vial municipal, el edil progreseño argumentó que los fondos serán utilizados para un préstamo futuro que se invertirá en megaproyectos de la ciudad. Para sacar un préstamo que puede andar en unos 10, 15 años o 20, dependiendo de la figura económica, para pavimentar entre 20 a 30 kilómetros de pavimento de concreto hidráulico con colectores de 48 pulgadas, de 34 pulgadas, de aguas negras y de agua lluvia. A pesar que los regidores actuales y anteriores niegan haber firmado algún acta para el incremento a la tarifa que mantiene en protesta a los progreseños, el alcalde dijo lo contrario al indicar que fueron los de la administración anterior que aprobaron el plan de arbitrio. Los que aprobamos fue la corporación anterior. ¿Los que se están lavando la mano también? Bueno, no sé, yo no los he visto ni los he escuchado. Son tasas. Las leyes del Congreso, la corporación anterior, y ahí están en el acta respectiva en legal y debida forma. Diversos sectores han solicitado diálogo, entre ellos los empresarios. Si él tiene en sus manos un acta donde la mayoría de los miembros de la corporación le dieron luz verde para hacer el ajuste a la tasa vial, que lo demuestre. Y a la vez entonces, si es así, 7 regidores de la actual corporación se han reunido para solicitar una reunión extraordinaria para revertir ese cobro. Al menos el sector de taxis de la ciudad de El Progreso no desistirán en la lucha si no se mejora el precio de la tasa vial vehicular, considerada para muchos grosera. Y si esto no sigue, pues mañana seguimos. Si él lo arregla hoy, mañana seguimos y seguimos y seguimos, así vamos a estar. Todas las semanas vamos a estar. Con el incremento a la tasa vial municipal aprobada, se estarían recaudando al menos 36 millones de lempiras anual, más las transferencias del gobierno. Con esto se pagaría el préstamo para los proyectos de la ciudad, asegura el alcalde. Bueno, en cuanto a este tema del rechazo al incremento a la tasa municipal vehicular, las fuerzas vivas del Progreso Yoro siguen en reunión para poder esclarecer un poco este tema. Vamos en este momento con la periodista Kenia Chinchilla, quien se encuentra en esta zona del Progreso. Adelante. Quería quedar con las calles,
Buenas noches, muchas gracias. En los estudios, licenciado Renato Álvarez y Luz Madrid, estamos en la ciudad del Progreso Lloro. Aquí se ha instalado una mesa de diálogo con las fuerzas vivas de toda la ciudad para poder enfrentar o tratar de solucionar la problemática que mantiene en fuertes protestas a esta ciudad. Vamos a escuchar a don Víctor Arévalo, quien es el presidente de los taxistas, para ver qué decisión se ha tomado. Al parecer se mantienen las protestas para el día de mañana. Responsabilidad de él como máxima autoridad del municipio, darle la cara a este pueblo que lo está llamando desde el viernes a que nos dé él una respuesta pronta. Don Víctor, ¿continúan mañana las protestas? No le podría decir si vamos a continuar porque aquí nos están haciendo un diálogo a las 2 de la tarde con el alcalde, entonces yo tendría que reunirme con toda la directiva del transporte y luego comunicarle a lo que son los presidentes de la decisión que se tome para ver si ellos van a mover sus masas de los 26 puntos o van a dedicarse mañana a trabajar normalmente para ver qué sucede en la mesa de diálogo con el alcalde. Si después de la mesa de diálogo no hay una respuesta, en ese momento nosotros los desplazamos a las calles de vuelta. Es decir, van a esperar mañana a las 2 de la tarde. No hay seguridad de esperar o de no esperar, eso está en incierto. Si vamos a esperar o los vamos a tomar las calles. Porque yo creo que lo más probable es que los tomemos más bien hasta que ya termine todo lo que son las reuniones. Excelente, muchas gracias. Don Víctor Arévalo, también está don Raúl Cárcamo, quien es el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de El Progreso. Licenciado, pues se intentó solucionar esta situación, pero con la ausencia del alcalde Alexander López. Definitivamente, usted puede ver acá y todos los medios de comunicación y todos los que vinieron que la silla de él está aquí vacía, no se hizo presente, no sé si es que no le da importancia al asunto o no tenía tiempo de venir. Ha convocado que él se puede reunir el día de mañana, quizás mañana pueda venir y vamos a ceder este espacio, estas instalaciones nuevamente para que todo el que quiera venir pueda hacer las preguntas que sea y solventar esta situación ya. ¿Cuánto dinero se está perdiendo económicamente? 25 millones diarios, 30 millones diarios la ciudad del Progreso con todas estas acciones que se han hecho y si el problema no se soluciona van a seguir. Excelente, muchísimas gracias a don Raúl Cárcamo, es el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de El Progreso. Aquí están reunidos ya finalizando esta mesa de diálogo. Al parecer van a hacer algunas movilizaciones a la mañana a esperar si a las 2 de la tarde ya el alcalde de la ciudad del Progreso se presenta a esta reunión. Los taxistas dicen pues no hay tregua mientras no se derogue o se cancele o al menos se disminuya este incremento en la tasa vehicular, van a continuar las fuertes protestas. Es nuestro informe a esta hora de la noche. Retornamos a estudios. Bueno, gracias al alcalde del Progreso Lloro, Alexander López, que me atiende la llamada para tener 5 estrellas. Alexander, pero Lloro y sobre todo el Progreso es noticia nacional en estos últimos días con este incremento en la tasa vehicular. ¿Se resolverá esto en las próximas horas? Alexander, alcalde de El Progreso. Buenas noches. Buenas noches, querido licenciado Renato Álvarez. Mi admiración permanente y respeto cada vez que lo veo más joven. Lo felicito por cuidar su salud y le deseo vida larga a usted y su familia. Gracias a Televicentro por estar siempre al pendiente del desarrollo del país. En efecto, nosotros, como hoy lo dije, mañana he hablado con el gobernador del departamento de Lloro, como también al ingeniero Jorge, quien es enlace presidencial, donde a las 2 de la tarde nos vamos a reunir en un punto que ellos han dado a conocer el día de hoy. Y nada está escrito en piedra, porque creo de que debe de privar permanentemente el diálogo, la madurez y buscar la paz y la tranquilidad sin perder el desarrollo de las ciudades y del país. ¿Y el incremento por qué se produjo, Alexander? En el 2015 quiero informarle que en Cabildo Abierto se aprobó un proyecto que se llama Modernidad Vial de la Ciudad, porque tenemos aproximadamente 20 años de estar trabajando en lo que es el corredor turístico de la ciudad y de la zona que es de la Barca del Progreso, de Progreso a Tela, de Tela a Ceiba, donde nos hemos unido los diferentes alcaldes, y con el presidente Afura, que él ha reiterado el compromiso, y el ministro de la CID van a iniciar casi obras de 16.000 millones de lempiras en el mes de octubre de este año, que son los 4 carriles del Progreso, de la Barca Progreso, el Progreso a Tela, más el libramiento de la ciudad de 4 carriles del Puente de la Democracia, así por venir,
más la licitación del libramiento de la ciudad del sur al norte, y la ciudad no puede morirse. La ciudad no puede morirse, tiene que conectarse internamente mínimo 20 a 30 kilómetros de pavimento. El Congreso hace un mes nos aprobó un préstamo, un techo máximo de 1.500 millones de lempiras, y hay 3 figuras de repago que se aprobaron desde el 2015 en Cabildo Abierto, pero no se había habilitado ninguna de esas tasas porque no se había aprobado el decreto. ¿Cuáles son las figuras? 1, la actualización de la tasa municipal vehicular. 2, la pignoración de la transferencia del 50%. Y 3, lo que es la tasa de contribución por mejora. Entonces, lo que se dio fue una actualización después de 20 años que ha estado desactualizada, pero reitero, nada está escrito en piedra. Se revisa en tiempo presente y se hace lo que se tenga que hacer sin dejar de hacer los proyectos. Bueno, prácticamente el alcalde nos está diciendo que va a negociar, a consensuar y bajar el incremento de esa tasa municipal vehicular. Pero lo que me ha impactado y lo que me ha dicho, que en octubre comienzan obras de infraestructura por alrededor de 16.000 millones de lempiras en esa zona. Alexander, alcalde del Progreso. Sí, en efecto, son financiados y están aprobados por el Banco Centroamericano de Integración Económica, y quiero felicitar a los empresarios que están donando la tierra del sur y el norte, inversiones que casi 200 millones de lempiras están poniendo en tierra los empresarios sin cobrar un tan solo lempira. Entonces creo que aquí tenemos que hacer un esfuerzo todos. Y lógicamente, reitero, nada está escrito en piedra, el diálogo debe de privar y lo vamos a revisar con mil amores. 16.000 millones es una suma que me parece pero impactante. ¿Y qué tipo de infraestructura? Porque yo reconozco algo. Mira, llegar desde el Progreso a Tela, entrar a El Progreso para pegarse a Tela y a Ceiba en una carretera tan angosta y en la noche, mira, uno realmente dice, ya voy a estrellarme con un semoviente, con un vehículo. Me parece impresionante esa obra. Perdón que lo voy a interrumpir, tuvimos, de acuerdo a los reportes, no en esta Semana Santa, en otra Semana Santa, más de 200 accidentes en esa carretera. Es un riesgo. También quiero aclarar que el expresidente Hernández, desde aquel momento se había iniciado el proyecto con Groco, y lamentablemente, lo que le voy a decir, casi 120 millones de lempiras demandaron al Estado y le ha tocado pagar al Estado sin haber hecho las obras. ¿Y por qué? Porque en aquel momento se estaba consensuando un peaje que iba a costar alrededor de 14 lempiras, y habíamos negociado también con las autoridades, con el doctor Ordóñez, que era el ministro de la CID, que los progreseños no iban a pagar peaje. Entonces es bastante lamentable y retrocedimos casi 30 años y estamos recuperando paso a paso, y con el presidente Afura, pues más los préstamos que quedaron ya aprobados con el BESIE, pues estamos avanzando con todos los sectores progreseños, y en este caso nos vamos a sumar también como gobierno municipal para que la ciudad no se muera y quede conectada entre el sur y el norte, y lógicamente la conectividad, continuar potenciando la zona y el progreso. Alcalde, Luz Madrid te hace una pregunta en este momento. Luz. Sí, ¿de cuánto es el porcentaje del incremento a esa tasa municipal vehicular? Porque se hablaba anteriormente que era de un 300%, ¿es así? Quiero informarle que la tarifa, por ejemplo, del vehículo de alquiler, 1.200 lempiras, y el de mayor cilindraje que ingresa al país, que eso lo dictamina cuando viene en el BL o cuando compran un vehículo, andará alrededor de 2.500 lempiras, la otra 2.350, la otra 2.000 lempiras y 1.200 todo el sector de transporte público. Bueno, logra un acuerdo, Alexander, porque ya tiene varios periodos, la gente te ha apoyado siempre, pero esta vez el Progreso se ha revuelto, Quiero decirle, licenciado, que la empresa privada, los empresarios que estamos trabajando para recuperar 12.000 empleos, ellos están claros y están respaldando el proyecto, que no puede venir más inversión al municipio y la generación de empleos, porque es parte que ocupa la inversión dentro de varias cosas, la conectividad en voz y data, el tema hidrosanitario, el tema de comunicación de la red vial, entre otros temas. Entonces es vital.
Hoy casualmente hablaba con uno de los inversionistas que estamos trabajando, y el presidente Afura ya trajo inversionistas desde Alemania, donde estamos aspirando a recuperar 12.000 empleos que en su momento. Y sabe también algo lamentable, que tengo que decirlo, que no me gusta decirlo, pero contaminaron lo de estos compañeros, porque ahora lo que encabezan y destrozaron el Palacio Municipal, pues la gente de Libre, donde hay exdiputados y ex candidatos a alcalde, y eso es lamentable porque ya la política ya pasó. No tenemos que ver colores políticos, sino que más que sumarnos al proceso de desarrollo del país y de los municipios. Bueno, muchas gracias, alcalde del Progreso, Alexander. Que Dios me lo bendiga, lo queremos, bienvenido al Progreso. Y ahí estaremos, Alexander, ahí estaremos. Esperemos que esto se solucione pronto ahí en el Progreso Lloro y que todos queden tranquilos, las autoridades municipales, la ciudadanía en general, porque ese es polo de desarrollo en Honduras, el Progreso Lloro. Entre otras noticias, las señales de alerta se acumulan en Lloro. La violencia criminal, las muertes múltiples, el aumento de feminicidios y las constantes tragedias provocadas por la imprudencia en el transporte público dibujan un escenario que preocupa a los especialistas en seguridad. Analistas advierten que el Estado ha perdido la capacidad de control en varias zonas y sostienen que solo una presencia permanente de las instituciones acompañada del respaldo ciudadano permitirá recuperar la gobernabilidad y la seguridad en el departamento. La imprudencia con la que opera parte del transporte público en las carreteras de Lloro, una problemática que ya ha cobrado vidas, se suma a la escalada de violencia que golpea al departamento. Los 6 homicidios múltiples registrados este año, con 18 fallecidos, junto con el asesinato de 14 mujeres, colocan a Lloro entre los departamentos más afectados por la criminalidad. Esta situación ha llevado a analistas a advertir un deterioro de la gobernabilidad en la zona y a exigir una respuesta inmediata del Estado. Entonces ahí tenemos un problema de gobernabilidad. La debilidad institucional tiene que fortalecerse, porque las instituciones como la Policía Nacional, como la Policía Militar del Orden Público, como las escuelas, los colegios, tienen que fortalecer esas capacidades para abrirse y que el tejido social de esos municipios se vuelva a restablecer. Especialistas señalan que Lloro no solo es un corredor del narcotráfico, sino también un departamento donde se produce marihuana e incluso hoja de coca. Se pierden dos cosas, la gobernabilidad y la convivencia. Pero esto también obedece a algo importante en el departamento de Lloro. Ya tenemos ahí los sembradíos de hoja de coca, el cultivo de marihuana y también se han identificado los laboratorios clandestinos. Ya hay territorios ocupados por el crimen organizado, hay proliferación de armas. Los expertos coinciden en que la presencia del Estado ha sido insuficiente para frenar el avance del crimen organizado. Afirman que la violencia mantiene bajo constante incertidumbre a la población y exige acciones más contundentes. La permanencia en este sector del departamento de Lloro es permanente. El trabajo focalizado que se está realizando por parte de la Policía Nacional, no solamente en las áreas urbanas, sino también en las áreas rurales, donde nosotros hemos identificado no solamente la actividad criminal de grupos asociados a maras y pandillas, sino también a la criminalidad organizada, principalmente tráfico de drogas. Los analistas consideran indispensable una presencia permanente de las instituciones del Estado. Insisten en que ese esfuerzo debe contar con el apoyo de la ciudadanía mediante la denuncia y la colaboración con las autoridades para devolver la gobernabilidad a Lloro. Para los expertos, recuperar la gobernabilidad en la zona requiere de una estrategia permanente y efectiva que garantice la presencia del Estado y no acciones aisladas que solo dan resultados momentáneos. Mario Landa, Telenoticias. La depuración policial que buscó recuperar la confianza ciudadana, hoy enfrenta un nuevo capítulo. Una serie de resoluciones judiciales que favorecen a oficiales separados tras señalamientos sensibles hace más de una década reabren la discusión sobre los criterios utilizados para apartar a elementos de la policía y el impacto que eso tiene. Estas decisiones tienen años después.
Una resolución judicial permitió su reincorporación a la policía 10 años después de su controvertida depuración, señala el subcomisionado Leiva Gamoneda, quien regresa como supervisor general tras ser señalado en 2016 por su presunta participación en el asesinato del zar antidrogas Arístides González. También en el gobierno anterior fueron compañeros policías que fueron reintegrados, no solo en este gobierno. La Secretaría de Seguridad, la dirección de la policía, solo cumple una orden judicial, no pueden ellos incumplir esa orden. Y es que la publicación en el New York Times de un informe atribuido a la Unidad Especial de Inteligencia de la Policía fue utilizado por la Comisión Depuradora para darlo de baja, cuestiona Leiva, al señalar la falsedad de ese documento que lo vincula al operativo que culminó con el crimen del exdirector de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico. El informe era completamente falso. Ahora preguntémonos por qué las autoridades de la policía en su momento, en ese entonces, por qué no publicaron ese informe, si ellos sabían que era falso. Entonces, habría que hacerle todo ese sinnúmero de preguntas. Imagínense en el estado de indefensión que las autoridades de la policía en ese momento nos dejaron a todos nosotros, no solo a mi persona, a los que en su momento fuimos mencionados ahí. Aunque este analista considera que se envía un mal mensaje por parte de la institucionalidad al permitir el retorno de oficiales que fueron separados en medio de una crisis de credibilidad dentro de la institución del servir y proteger. Genera un sinsabor en el cual da igual portarse incólume, ser un policía que respeta la ley, como el que ha andado al margen de la ley, porque al final todos terminan quedándose en la institución policial. El problema, según este abogado penalista, es que el Ministerio Público no determinó responsabilidad en varios expedientes remitidos por la depuradora, lo que permitió a los afectados recurrir a la justicia y obtener resoluciones favorables con reintegros y compensaciones. Hoy por hoy, los juzgados de lo contencioso administrativo han dictado sentencias favorables, declarando con lugar la pretensión de los policías, y muchos de ellos están siendo reintegrados, a pesar de que muchos señalan de que algunos de ellos tienen un historial sensible. El paso del tiempo ha puesto nuevamente bajo la lupa las decisiones tomadas durante la reforma policial, en un debate que trasciende casos particulares y que ahora plantea el reto de fortalecer los mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas dentro de las instituciones de seguridad. 6 meses después de que finalizara el estado de excepción, el gobierno vuelve a dejar abierta la posibilidad de restablecerlo en las zonas con mayor incidencia delictiva. El planteamiento surge en medio del repunte de la violencia, pero también reaviva el debate por la denuncia de violaciones a los derechos humanos y los presuntos abusos de autoridad registrados durante su vigencia. En enero del presente año, el estado de excepción llegó a su fin, luego que el gobierno decidiera no prorrogar la medida implementada por la administración anterior, tras ser objeto de fuertes cuestionamientos por sus efectos sobre las garantías constitucionales. Sin embargo, ante el aumento de la violencia, las autoridades manifiestan que no descartan retomarlo de forma focalizada. Tendríamos que hacerle un análisis exhaustivo, ¿verdad? Dependiendo de la zona, dependiendo de la incidencia criminal que esté imperando en ese sector, ¿verdad? Pero queremos ser claros y contundentes de que el estado de excepción no es que se lo sacaron de la manga de la camisa, ¿verdad? Sino que es una legislación que está vigente en nuestros compendios y que en algún momento, si así lo requiere, puede ser aplicable nuevamente. En el CONADE miran con reservas implementar nuevamente el estado de excepción, al considerar las más de 1000 denuncias recibidas en la institución por vulneraciones a los derechos humanos atribuidas a agentes de seguridad estatales, que van desde la tortura a las desapariciones. El CONADE registró temas de sustracción de pertenencias dentro de las casas de habitaciones, maltrato a las personas que se encontraban en su interior, así como allanamientos que se realizaron sin las órdenes correspondientes. El posible retorno de la medida reabre el debate. Este analista opina que el tema marca un giro ante la postura que sostuvo el actual gobierno frente a su aplicación durante la administración de la presidenta Castro, y que además refleja la ausencia de una estrategia integral para enfrentar la violencia y el crimen organizado. En el Partido Nacional, que lo que antes implementó Libre, que supuestamente era malo, ahora es bueno para ellos. Se dan, digamos, con la piedra en los dientes porque se quiere retomar estrategias del pasado reciente frente tanto a la incapacidad
o la imposibilidad de generar estrategias propias que vengan a dar respuestas a la crisis de inseguridad que está enfrentando la ciudadanía. Durante el estado de excepción también se reportaron casos de abuso de autoridad por parte de efectivos policiales, algunos de los cuales ya han sido judicializados. En 2023, 11 agentes del extinta Dipanco torturaron, robaron con violencia e implantaron pruebas ilícitas a 2 ciudadanos filipinos en la zona norte. En Copán, otros 11 agentes fueron procesados por privar ilegalmente de su libertad a un ciudadano a quien le robaron 9 millones de lempiras. Y a mediados de 2024, 4 policías fueron detenidos en la capital por arrestar a un ciudadano y exigirle 50.000 lempiras por su liberación. Gabriela Lobo, Telenoticias. Caso de la reforma legal para enfrentar los femicidios en Honduras. Sin embargo, el mayor desafío será dotar de presupuesto y capacidad operativa a la nueva jurisdicción especializada para evitar que la reforma quede solo en el papel. Mientras tanto, ya se anuncia una posible acción de inconstitucionalidad contra las penas de hasta 60 años de prisión. La reforma penal que aumenta las penas para el delito de femicidio como medida necesaria y disuasiva para la prevención general y especial de ese delito envía un mensaje de tolerancia cero frente a la violencia de género, pero su aplicación plantea un reto para el Estado, la creación de una jurisdicción especializada para juzgar estos delitos. Es importante que se establezca una asignación presupuestaria para la Corte Suprema de Justicia que pueda dar cuenta de tener ese circuito especializado con juezas que sean elegidas con criterios de independencia sin sesgos políticos. Feministas admiten que la reforma permite al Estado cumplir obligaciones constitucionales y convencionales, pero exigen compromiso político y recursos para las nuevas sedes judiciales, contratar y capacitar personal que estará a cargo de juzgar a los femicidas. Solamente la asignación de recursos no pasa porque se debe formar en derechos humanos de las mujeres y en las problemáticas de violencia en contra de las mujeres a quienes vayan a integrar estos juzgados. El legislador ve la reforma como una respuesta que combina dureza de penas con políticas públicas de prevención y atención a las víctimas, pero los juristas piden fortalecer la investigación para que la nueva disposición se traduzca en sentencias y mayor protección para las mujeres. Lo importante es caminar a la protección cada vez más de la mujer como grupo vulnerable, pero sin olvidarnos que estamos en una correlación de derechos constitucionalmente y que todos somos iguales ante la ley. Pasar de 30 años a 60 años, como lo hace saber el artículo 66 ya modificado del Código Penal, créalo que esto va a traer repercusiones grandes. ¿Por qué decimos esto? Porque se va más allá. ¿Dónde va a quedar entonces la rehabilitación y la reinserción social? El desafío ha comenzado a convertir la reforma penal en una respuesta judicial efectiva frente a la violencia que sigue cobrando la vida de mujeres en Honduras. Prisión preventiva dictó un juez en materia de criminalidad organizada y corrupción a Francisco Oseguera Domínguez, Yesli Marbella López, Nimia Domínguez, Fabiola Martínez Domínguez y Hernán Suárez Castillos, miembros de la banda criminal Los Domínguez, acusados de lavado de activos y presuntos vínculos con el narcotráfico. La sexta imputada, Jocelyn Álvarez Reyes, recibió medida cautelar de arresto domiciliario por acreditar el cuidado de un hijo con capacidades especiales. El caso surge de la operación Jaguar, desarrollada en Choluteca y Valle, donde las autoridades aseguraron unos 220 bienes valorados en 420 millones de lempiras, que habrían sido adquiridos con recursos provenientes de actividades ilícitas y utilizados para ocultar capital del crimen organizado. Momentos de alta tensión se vivieron ese lunes en la comunidad garífuna de San Juan Tela Atlántida, tras un fuerte enfrentamiento entre pobladores y miembros de la Policía Nacional. Contingentes policiales llegaron a la zona con una orden de desalojo para desocupar unos predios aledaños. Los miembros de la comunidad se opusieron a la medida, lo que desató un fuerte altercado, el cual dejó enfrentamientos en el lugar y varios capturados por las autoridades. De manera ilegal a 4 compañeros, se sabe el paradero de 3, pero hay un compañero que
todavía no hemos logrado dar con él y lo han golpeado y lo han torturado. Hacemos esta denuncia pública porque recordemos que la comunidad de San Juan es una de las comunidades que tiene una sentencia ya a su favor, pues, y no es posible que las instituciones policiales y los operadores de justicia se estén prestando para defender los intereses de la empresa privada. La comunidad garífuna denuncia que estas acciones atentan contra sus territorios ancestrales, mientras la situación en la zona sigue siendo sumamente crítica. Luego de confirmarse que una niña de tan solo 11 años dio a luz en el Hospital Regional de Occidente en Santa Rosa de Copán y de que su padre asegurara desconocer el embarazo, organizaciones como COIPRODEN y Casa Alianza exigen una investigación a fondo. El caso cobra mayor relevancia tras las denuncias de que en algunas zonas del país adultos estarían utilizando a menores como vientres para obtener beneficios económicos. El parto de una niña de apenas 11 años en Santa Rosa de Copán expone la realidad de la niñez hondureña. La menor, que vivía bajo el cuidado de una tía tras la separación de sus padres, llegó hasta el momento del parto sin que su embarazo fuera advertido a tiempo. Mientras el caso es investigado, Casa Alianza lamenta el nivel de desprotección que rodeó a la menor. El que la niña estuviera en manos de una tía también, ¿verdad? Da como ese tipo vemos la ausencia, ¿no? La ausencia de esa figura de protección parental que deben de tener los niños y niñas y más a esa edad de los 11 años, ¿verdad? A oídos de organizaciones que defienden los derechos de la niñez han llegado versiones sobre presuntos casos de utilización del vientre de menores con fines económicos. Aunque no existen denuncias que lo confirmen, Casa Alianza advierte que, de ser cierto, se estaría frente a una de las formas más crueles de explotación infantil. A causa de poder obtener una remuneración económica, se pueda estar utilizando a los niños para que ellos también sean víctimas de estas situaciones y que puedan estar alquilando sus vientres, utilizando los niños como para una situación de esta, ¿verdad? La preocupación también se refleja en las cifras. Solo entre enero y junio, el Hospital de Occidente atendió 341 partos de adolescentes entre los 10 y 19 años, una realidad que mantiene bajo alerta a esta región del país. Es alarmante, sí, pero definitivamente en lo que va del año de enero a junio hay 341 partos de adolescentes, el 80% parto normal y el 20% cesárea, aquí en la edad que comprende la adolescencia entre 10 y 19 años. Solo en su hospital, solo en su hospital. Así es. Pero detrás de cada embarazo en una menor también hay una investigación que muchas veces termina archivada. Expertos advierten que la impunidad sigue siendo el mejor aliado de los agresores y que Honduras continúa en deuda con miles de niños cuya infancia les fue arrebatada. Está claro, las estadísticas muestran que donde más se produce el abuso sexual es en el entorno familiar y son personas familiares, más del 90% de la impunidad que hay ya lo dijimos, doctora, en los casos, ¿verdad? O sea, los casos van a investigación, pero ha habido una gran carga de trabajo y sabemos que la policía está supercargada. Cada niña que llega a convertirse en madre representa la fragilidad de todo un sistema de protección. Mientras eso siga ocurriendo, la niñez hondureña continuará siendo una de las más vulnerables del país. Este será el tema de Frente a Frente este martes. La niñez. La niñez le importa a TN5, a Frente, a Televicentro y nos debe importar a toda la sociedad. Y estará la ministra, la nueva ministra de la niñez aquí en el programa. Atentos. El general en condición de retiro Roosevelt Hernández reapareció durante el fin de semana en una reunión política en un sector del departamento de Olancho, donde compartió con el actual diputado del Partido Libertad y Refundación, Marco Ramiro Lobo, además de diversos dirigentes de la zona. El encuentro de las estructuras del Libre ha generado interrogantes en el ámbito político sobre una posible postulación del ex jerarca militar para buscar una diputación por ese departamento en los próximos comicios.
Migrar no debe ser sinónimo de convertirse en víctima de trata humana, según recalcó la Cancillería hondureña en el marco del Mes Internacional de Lucha contra este flagelo. La alerta surge debido a las rutas irregulares promovidas por redes criminales de tráfico, las cuales captan a los compatriotas para someterlos a esclavitud, trabajos forzados o explotación sexual en su trayecto hacia el norte. Ante este peligro, se insta a la población a evitar estos engaños y a utilizar para denuncias la línea de emergencia 911 o el número telefónico de la CISEX 33 99 46 99. Miren, este es otro problema recurrente del país, las mordeduras de serpientes. Las mordeduras de serpiente continúan cobrando vidas en Honduras. Especialistas advierten que la pérdida del hábitat natural de los reptiles y la escasez de suero antiofídico en la mayoría de los hospitales públicos agravan la situación. Solo este año el Hospital Escuela ha atendido 63 pacientes procedentes de diferentes regiones de la República. Las mordeduras de serpientes continúan cobrando vidas en Honduras y evidencian una emergencia silenciosa para los agricultores. Sin embargo, los especialistas señalan que no se trata de un ataque a la humanidad, sino que es la consecuencia de cómo el ser humano invade cada vez su hábitat. La situación surge desde que se está trastocando lo que es el hábitat de este tipo de especies. Debido a ello es por el incendio forestal, el incendio de zacatera, y ya ellos ya no tienen un lugar a donde ya no hay árboles. A esto se suma la expansión de la ganadería y la agricultura, que reduce el hábitat natural de las serpientes y obliga a los reptiles a desplazarse a zonas urbanas, y lo preocupante es que en la mayoría de los hospitales públicos del país no se dispone de suero antiofídico. El medicamento es importado y permanece concentrado en el Hospital Escuela, obligando a trasladar a los pacientes desde largas distancias y en el recorrido suelen perder la vida. ¿Cuál es la situación que tenemos en Honduras? Y hemos estado haciendo el llamado. No tenemos suero antiofídico en las comunidades que tienen más alto riesgo, y esas son las que son las zonas productivas del país. Solo en lo que va de 2026, el Hospital Escuela ha atendido a 63 pacientes que llegaron a tiempo con mordeduras de serpientes venenosas, procedentes de departamentos como Francisco Morazán, Olancho, El Paraíso, Cortés, Colón y Choluteca. Las edades andan desde los 2 años de edad hasta los 85 años. Del 1 de enero a la fecha hemos tenido pacientes referidos de al menos 9 departamentos del país, siendo Francisco Morazán el que aporta un mayor número de pacientes. Los casos más recientes registran un agricultor que murió en las últimas horas en Olancho, otra mujer falleció la semana pasada en Choloma, Cortés, y una menor permanece en cuidados intensivos en el Hospital Mario Catarino Rivas. Los especialistas insisten en garantizar el acceso oportuno al suero antiofídico para evitar más muertes. Ante una mordedura de una serpiente, lo primero es buscar ayuda médica de inmediato, y el mensaje a la población a cuidar el medio ambiente para que estos reptiles no se sientan invadidos. Danilo Hernández, Telenoticias. Ante una mordedura de serpiente, lo primero es mantener la calma, tranquilizar a la persona afectada, retirar anillos, pulseras, relojes o cualquier objeto que pueda comprimir la extremidad por la inflamación e inmovilizar el miembro afectado. Establezcan inmediatamente un mecanismo de comunicación comunitaria con algún médico, un centro logístico médico. Sabemos que es difícil en las comunidades, pero hacemos un llamado también a través de la Coalición Ambiental de Honduras, que llevamos ya más de 2 semanas, pidiéndole al gobierno el abastecimiento del suero antiofídico. Los especialistas advierten que no se debe perder tiempo intentando capturar a la serpiente. Tampoco es recomendable colocar torniquetes, realizar cortes o succionar la herida, ya que estas prácticas agravan el cuadro clínico. El paciente debe ser trasladado de inmediato al centro asistencial más cercano para recibir atención médica. Con 10 casos confirmados de sarampión, Honduras enfrenta el desafío de contener la propagación de esta enfermedad. Hasta el 23 de junio, las autoridades de salud habían confirmado 6 casos de sarampión, 5 de estos importados desde Guatemala y uno relacionado con la importación del primer caso. Sin embargo, la cifra ya se elevó a 10, con lo que denominan los primeros 4 casos autóctonos de miembros de una misma familia residente en Cofradía Cortés.
Los contagios se están registrando después de casi 3 décadas en los que el país permaneció libre de sarampión desde 1997, situación que hoy se lamenta. Imagínense qué triste. Honduras era referente a nivel de Latinoamérica, con porcentajes de vacunación arriba del 95%. Esto era un honor para la Secretaría de Salud. Desgraciadamente hay personas que no están actuando de manera responsable, lejos de eso, están actuando con mucha displicencia e irresponsabilidad, digo yo, porque no es justo que nuestros menores estén expuestos por algo que nosotros podemos controlarlo con la vacunación. Cuestionan que el retorno del sarampión al país está relacionado con las bajas coberturas de vacunación, sobre todo tras la pandemia del COVID. Sí, hemos tenido una importante disminución en las coberturas de vacunación y esto se ve a raíz de la era pospandemia. Recordemos de que existe un antes y un después de las vacunas. ¿Qué ocurrió? Tenemos aproximadamente 6 años con descenso en las coberturas y esto es muy importante porque al tener reducción en la cobertura, la probabilidad de el retorno de una enfermedad es más común. Y este flagelo prosigue, y para muestra es que tras la reciente jornada de vacunación que se prolongó por más de un mes, en municipios como San Pedro Sula solo se logró un aproximado de 25% de cobertura en sarampión y rubiola, y esto porque muchas personas rechazaron vacunarse pese a que se desplazaron brigadas por diferentes sectores. Este médico y diputado indica que hay que tomar medidas más radicales para inmunizar a la población que en muchos casos considera ha sido víctima de sectores antivacunas que desinforman. Si la gente no quiere asistir, vamos a tener que hacerlo coercitivo. La otra medida, exigir el carnet de vacunas de todos los niños para la escuela y para todas las actividades que realicen. Exigirle el carnet de vacuna a todos los jóvenes que realicen cierto tipo de actividades. Si no quiere la gente a la buena, entonces vamos a tener que hacerlo a la mala para evitar un brote de sarampión de insospechadas consecuencias en nuestro país. La vacuna contra el sarampión sigue disponible en los diferentes centros de salud y es gratuita, con prioridad para los menores de edad. La Alcaldía del Distrito Central busca nuevas alternativas para garantizar el abastecimiento de agua y prepara racionamientos más estrictos, debido a que las represas operan por debajo del 40% de su capacidad. La prolongación de la canícula mantiene las alarmas encendidas y los expertos advierten que la crisis podría alcanzar niveles similares a los del 2019, cuando el agua estuvo al borde de no ser apta para el consumo humano. La crisis de agua asfixia a las autoridades del Distrito Central, que ven con desesperación que las represas no superan el 40% de su capacidad. Ante esto, evalúan fuentes alternativas de suministro que, en escenarios extremos, incluirían la importación del recurso desde otros departamentos. Mire, ya ese es un escenario muy pesimista al cual nos estamos preparando. Ya estamos haciendo estudios para ver todas las posibilidades de solución de agua. A la ciudad no la podemos dejar sin agua. Tenemos técnicos, expertos, científicos, ingenieros que nos están cooperando, tanto nacionales como extranjeros. Las autoridades aplican medidas paliativas como los racionamientos de agua y distribuyen en intervalos de 7 días con la opción de extenderse a 9. Una situación que mantiene en alerta a la empresa privada, que se une al llamado de cuidar el recurso. Ese recurso lo tenemos que cuidar especialmente en este año, donde ya sabemos que va a haber una sequía un poco más fuerte de lo que hemos vivido en el pasado, y si no tomamos esa conciencia ahorita, donde nos queda algo de recurso, vamos a estar lamentando en 3 meses. Aunque las represas registran niveles críticos, el agua sigue siendo apta para el consumo humano gracias a un riguroso proceso de purificación. Sin embargo, los expertos advierten que existe el riesgo de que el recurso llegue a niveles no potables. Puede llegar en un punto que por sedimentos y agroquímicos el agua ya no pueda ser potabilizable, que es algo que estuvimos muy cerca de suceder aproximadamente en el 2019, que estuvimos muy cerca de que se parara de captar agua de los laureles porque ya no era potabilizable. Expertos señalan que es urgente ejecutar obras para frenar el desperdicio por fugas
y optimizar los sistemas de captación mediante mega obras como la represa del Río del Hombre. De no ser así, la capital seguirá dependiendo exclusivamente de las lluvias estacionales. Según las autoridades de la UMAPS, en 30 o 40 días nos podríamos terminar el agua que nos queda en los embalses. Elías Acosta, Telenoticias. Llegamos al final del noticiero. A continuación, las 5 de TN5. Feliz noche. Las 5 de TN5 son presentadas por Hospital Clínicas y Óptica Santa Lucía. Aprovecha nuestra promoción de un 2x1 en toda nuestra línea de aros oftálmicos SL. Entra en vigencia la ley del beneficiario final para controlar el lavado de activos. Reaparece el general Roosevelt Hernández en reunión de Libre en Olancho. Médicos de Israel y de Honduras realizarán más de 200 cirugías de cataratas en el San Felipe. Menos del 40% de agua registran las represas de la capital, advierte la UMAPS. Suspenden exámenes del laboratorio en la zona atlántica por los apagones.